¿Cuál es la relación entre historia y cultura? ¿La forma en que pensamos hoy es la misma como pensaban los griegos de la antigüedad? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacían historia los griegos clásicos? ¿O si podemos entender lo que realmente pensaron nuestros antepasados? Hoy damos por hecho el estudio de la historia. Es parte inherente de nuestra cultura, no importando sus distintas formas de hacerlo y sus diferentes concepciones o apreciaciones. Ello nos hace animales históricos, ya que, claramente, somos nosotros quienes la producimos y por eso nos animamos a estudiarla. Con tal aplicación tratamos de comprender el fundamento de nuestra existencia. Es decir, queremos saber por qué carajos estamos vivos, de dónde venimos y a dónde vamos, tal y como vimos en la serie sobre qué es la historia. Para respondernos tales dudas entra en juego la historiografía. En otras palabras, toda aquella inmensa cantidad de formas en que se ha interpretado el pasado, fuese de manera escrita o no. Ello nos permite adquirir una visión clara sobre nuestro lugar en el tiempo. Para el caso de los historiadores, la cuestión es aún mucho más seria, ya que su trabajo les exige asumir de manera reflexiva sus circunstancias históricas, por motivo que su profesión no es instintiva sino producto de una vocación y trabajo consciente, cuestión totalmente diferente a lo que hacen los chismosos cuando simplemente quieren hablar del prójimo. No es que sea chismosa, pero la información es que se ha picado. Si aceptamos que la historia es una disciplina científica, cuando interpretamos los hechos del pasado, es decir, cuando se aporta y se hace la historiografía, estamos partiendo de definiciones que entienden a la historia como una ciencia y como los procesos del pasado de manera supuesta. Ningún historiador ha hecho historia por casualidad ni con el propósito de escribir un tratado de física o de investigar algún asunto que no sea la historia misma. Se puede decir que, explícita o implícitamente, el concepto de historia es el fundamento necesario de toda escuela o corriente historiográfica. Desde luego, nuestro concepto contemporáneo de la historia no ha sido el mismo a través del tiempo, además de no ser el mismo para diversas culturas. Eso pasa cuando se estudian las culturas clásicas, unas culturas que tenían un papel determinado dentro de sus sociedades y que eran radicalmente distintos del papel que hoy la cultura tiene entre nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Tratar de comprender a los clásicos, incluidos los historiadores, partiendo de su propio medio. Tal consideración implica que la percepción de los clásicos no puede ser nunca inmediata, ya que ellos, al estudiar la historia y escribir sobre ella, actuaban en función de un público y de una sociedad determinados. Por eso, al leerlos, podemos llegar a entenderlos de manera muy distinta a la que probablemente ellos consideraron, debido a que nosotros lo hacemos desde una perspectiva totalmente diferente, motivo por el cual no podemos dar por supuesto su conocimiento, su contexto social y también intelectual. Sería como creer un chisme a ciegas sin preguntarse por quién lo dijo, sus motivaciones y el contexto en que lo dijo. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia? ¿Para qué se estudia la historia antigua? Pero, antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar, con lo que ya sabes. Suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. Bueno, preguntas nada fáciles de responder, pero sí se puede decir que el estudio de la historia antigua se realiza debido a que permite comprender el origen de aquella disciplina contemporánea nuestra a la que llamamos historia, permitiendo responder dudas tales como ¿para qué?, ¿por qué? Y ¿cómo surgió? Y por ese medio hacernos más conscientes de nuestro propio lugar en la historiografía y en el tiempo. Dicho propósito queda reflejado desde el mismo Heródoto, el denominado padre griego de la historia, sobre todo cuando da a entender que la función de la historia
es ayudar a recordar imparcialmente las grandes empresas, en especial a lo que se refiere a sus causas. No se trata de crónicas que enumeran o presentan una lista de las grandes empresas de la humanidad, sino de una narración que las explica. Ahora, para que el estudio de la historia surgiera en la antigua Grecia, para que se diera la obra de Heródoto, se presentaron diversas condiciones para que florecieran múltiples reflexiones respecto del destino de los individuos en sociedad. La primera de ellas fue el contexto de la polis, la cual fue el resultado de largos procesos históricos. Fue importante la política del momento, dado que permitió que en ciertos segmentos de la sociedad griega, los individuos pudieran desarrollar un pensamiento independiente. A causa de que se gobernaban a sí mismos, no había alguien que decidiera por ellos ni les diera órdenes, lo cual les obligaba a pensar por sí mismos y tomar decisiones trascendentales con grandes repercusiones en sus vidas. Con la caída del mundo micénico, sectores como el campesinado, que aunque empobrecidos y diezmados, quedaron libres y empezaron a organizarse en oikos, o lo que se puede entender hoy día como comunidades domésticas. Tales comunidades tuvieron como fundamento la propiedad privada de la tierra, lo cual les llevó a conformar el fundamento de la polis, dando como resultado que para ser propietario era necesario ser ciudadano. Con el paso del tiempo se registraron en la historia griega periodos de pugna y consenso entre campesinos y aristócratas, siendo unos de los motivos la preservación de la libertad y la propiedad con el fin de evitar ser forzados a trabajar, una condición de servidumbre que se refleja en la deuda y en la mal llamada esclavitud por deudas, lo cual dio paso a la construcción de cánones legales que evitaron las posibles arbitrariedades que quisiera cometer la aristocracia. Por supuesto que aquí les estoy hablando de Atenas como polis, cosa distinta a las demás ciudades-estados de la época, como ya bien Aristóteles o el mismo Heródoto dejaron en claro en sus escritos. Aquella fue la ciudad-estado del teatro, donde se trataban y teorizaban los grandes temas sociopolíticos de la misma. Te juro que esta muerte no ha sido nada, tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy simple, muy clara, algo tonta, pero difícil de descubrir. Y que agobia a quien la lleva. ¿Y cuál es esta verdad? Que los hombres mueren. Y no son felices. Motivo por el cual la historia se constituyó como una parte fundamental y alternativa para la concepción de respuestas trascendentales. También fue el lugar de los sofistas, los cuales no solo se dedicaron al estudio del mundo natural, sino también volcaron su atención en el humano. Esa actitud iba acompañada de toda una elaboración teórica fincada en la distinción entre naturaleza y ley, distinción que no pocas veces era planteada como contradicción y conflicto. Así se hizo evidente que el orden natural no incluye el orden sociopolítico y que éste hace parte de las convenciones sociales humanas. Por lo tanto, la historia, como las reflexiones de los historiadores, no pueden surgir en el seno de una sociedad en el que la ideología dominante presenta la realidad como natural. Eso se asemeja a como cuando tu pareja tóxica solo quiere que pienses y hagas como ella te manda. Me mataron, doña Catalina. Me mataron. Tal conclusión fue la consecuencia del actuar sofista al poner al humano en el centro de las preocupaciones teóricas, conllevando al surgimiento de investigaciones centradas en nuestro pasado. Ello llevó a la constitución de una disciplina que exponía la manera en que los humanos se enfrentaban a su destino y aprendían de sus experiencias, permitiéndoles ser más conscientes de sí mismos, teniendo como consecuencia una mayor autocrítica. En conclusión, si algo nos han enseñado los griegos, es que la historia no es solo una serie de fechas aburridas
sin un relato lleno de intrigas, interpretaciones y sí, mucho chisme. Desde el mismo Heródoto, cada historiador antiguo tenía su propia versión de los hechos, filtrada por su contexto y sus propias creencias. Así que, si alguna vez has escuchado un chisme y te has preguntado qué tan cierto es, ¡felicidades! Estás haciendo historia al estilo griego. O bueno, algo así. Pero más allá del chisme, los griegos nos dieron la base para entender el mundo a través del tiempo. Su manera de pensar sigue influyendo en cómo interpretamos el pasado y cómo damos sentido a nuestra realidad. Con lo que la próxima vez que alguien te diga, la historia no importa, ¿eso pa' qué? Recuérdale que el más mínimo detalle de su día a día está influenciado por siglos de relatos, debates y sí, un poco de chisme bien contado. Pero ahora las preguntas son para ustedes. ¿Cómo influye el pasado en sus vidas? ¿Cómo interpretan lo que sucede hoy? ¿Podemos transformar el mundo aprendiendo historia? O más aún, ¿seguimos pensando como los griegos? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Con lo que si fue así, les pido que por favor le den me gusta, se suscriban, activen la campanita y compartan con sus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.